Más allá de las profundidades del infierno se alza una montaña majestuosa que se eleva hacia los cielos, el purgatorio. Este reino de purificación y esperanza es el destino de aquellas almas que, aunque pecadoras, murieron arrepentidas y ahora buscan la redención para ascender al paraíso. El purgatorio se divide en 7 terrazas, cada una correspondiente a uno de los 7 pecados capitales. A diferencia del infierno, donde el castigo es eterno, aquí las almas sufren voluntariamente para purificarse de sus pecados. Emergiendo de las profundidades del infierno, sentí por primera vez en lo que parecía una eternidad, el aire fresco acariciar mi rostro. El cielo nocturno, salpicado de estrellas brillantes, se extendía sobre nosotros. Un espectáculo de belleza que contrastaba fuertemente con los horrores que acabábamos de presenciar. Virgilio, mi fiel guía, me miró con alivio. «Dante», dijo, su voz cargada de un nuevo vigor. «Hemos dejado atrás el reino de la condenación eterna. Ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío, la ascensión de la montaña del purgatorio. Aquí, las almas no sufren sin esperanza, sino que se purifican con la promesa de la redención». Ante nosotros se alzaba una montaña colosal, su cima perdida entre las nubes. A diferencia de la oscuridad opresiva del infierno, el purgatorio emanaba una luz tenue pero esperanzadora. «Maestro», pregunté, aún abrumado por todo lo que habíamos visto, «¿cómo difiere este reino del que acabamos de dejar?». Virgilio sonrió levemente. «En el infierno vimos el castigo eterno de aquellos que rechazaron la gracia divina. Aquí, en cambio, veremos la purificación de aquellos que, aunque pecadores, murieron arrepentidos. Cada alma en este lugar sufre voluntariamente, ansiosa por liberarse de los pecados que la atan a su naturaleza mundana». Mientras hablaba, noté movimiento a nuestro alrededor. Almas recién llegadas, como nosotros, se congregaban en la base de la montaña. De repente, una luz brillante apareció en el horizonte, acercándose a gran velocidad. Era un ángel, su belleza indescriptible que se dirigía hacia la orilla donde nos encontrábamos. «Observa, Dante», susurró Virgilio. «Este es el guardián del purgatorio. Él juzga qué almas están listas para comenzar su ascenso». El ángel se detuvo frente a nosotros, sus alas aún batiendo suavemente. Su mirada, penetrante y compasiva a la vez, se posó sobre mí. «Dante Alighieri, tu viaje a través del infierno te ha preparado para esta ascensión. Sin embargo, debes entender que cada paso que des aquí será una prueba de tu voluntad y tu fe. ¿Estás preparado para enfrentar tus propios pecados y purificar tu alma?». Tragué saliva, consciente del peso de esta pregunta. Recordé los horrores del infierno, las lecciones aprendidas y sentí una determinación renovada. «Lo estoy», respondí con firmeza. El ángel asintió y, con un gesto de su mano, trazó 7 P en mi frente. «Estas marcas representan los 7 pecados capitales», explicó. «A medida que asciendan y se purifiquen, estas marcas se desvanecerán. Solo cuando todas hayan desaparecido, estarás listo para entrar al paraíso». Con estas palabras, el ángel desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándonos ante el imponente desafío que teníamos por delante. «Vamos, Dante», dijo Virgilio, comenzando a caminar hacia la base de la montaña. «Nuestro viaje a través del purgatorio comienza ahora». El antepurgatorio. Comenzamos nuestro ascenso por los escarpados senderos del antepurgatorio, la región que rodea la base de la montaña. Aquí, las almas que murieron excomulgadas, los que se arrepintieron en el último momento de sus vidas y aquellos que pospusieron su arrepentimiento, esperan antes de poder comenzar su purificación. Mientras caminábamos, nos encontramos con un grupo de almas que parecían perdidas y confundidas. Entre ellas, reconocí a Manfredo, hijo del emperador Federico II. «Dante»,
Me llamó Manfredo al reconocerme. ¿Cómo es que tú, aún vivo, caminas entre nosotros? Le expliqué brevemente mi viaje y le pregunté sobre su situación. «Ah, amigo mío», respondió con pesar, «morí excomulgado. Mis pecados eran grandes, pero en mi último aliento me volví a Dios con verdadero arrepentimiento. Ahora debo esperar aquí, en el antepurgatorio, 30 veces el tiempo que viví en rebeldía. Pero no desespero, pues sé que eventualmente comenzaré mi ascenso». Su historia me conmovió profundamente, mostrándome el poder del arrepentimiento genuino y la misericordia divina. Continuamos nuestro camino y llegamos a un valle donde encontramos a un grupo de almas de reyes y gobernantes. Entre ellos estaba Rodolfo de Habsburgo, Felipe III de Francia y Pedro de III de Aragón. «Observa, Dante», dijo Virgilio. «Estos son los que pospusieron su arrepentimiento, absortos en los asuntos terrenales hasta el último momento. Ahora deben esperar antes de comenzar su purificación». Uno de ellos, que reconocí como Nino Visconti, se acercó a nosotros. «Dante», dijo con voz solemne, «cuando regreses al mundo de los vivos, por favor, dile a mi hija Giovanna que rece por mí. Las oraciones de los vivos pueden acortar nuestro tiempo de espera aquí». Asentí, conmovido por su petición y por la conexión que aún existía entre el mundo de los vivos y estas almas en espera. A medida que avanzábamos por el antepurgatorio, el paisaje se volvía más escarpado. Llegamos a una zona donde las almas de los perezosos espirituales se reunían. «Estos», explicó Virgilio, «son los que esperaron hasta el último momento para arrepentirse. Ahora deben esperar aquí, ansiosos por comenzar su purificación como castigo por su demora en vida». Entre ellos reconocí a Belacqua, un fabricante de instrumentos musicales conocido por su pereza. Estaba sentado a la sombra de una roca, con una expresión de resignación en su rostro. «Ah, Dante», dijo al verme, «¿por qué te apresuras tanto? ¿No ves que aquí no hay más remedio que esperar? El ángel de Dios no nos permitirá pasar hasta que hayamos esperado tanto como tardamos en arrepentirnos en vida». Su actitud, aunque resignada, me recordó la importancia de no posponer el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Finalmente, llegamos a la entrada del purgatorio propiamente dicho. Ante nosotros se alzaba una puerta impresionante, custodiada por un ángel con una espada brillante. «Aquí», dijo Virgilio, «comienza verdaderamente tu purificación, Dante. Cada paso a partir de ahora será un desafío, pero también una oportunidad para la redención». El ángel nos miró con severidad. «¿Quién los guía hasta aquí?», preguntó con voz grave. «Una dama del cielo», respondió Virgilio, refiriéndose a Beatriz. El ángel asintió y, con su espada, trazó 7 P en mi frente, simbolizando los 7 pecados capitales. «Estas marcas representan los pecados que debes purgar», explicó. «A medida que asciendas y te purifiques, se irán desvaneciendo. Solo cuando todas hayan desaparecido, estarás listo para entrar al paraíso». Con un gesto solemne, el ángel abrió la puerta. «Entren», dijo, «y que su ascensión los lleve a la pureza y la redención». Con el corazón acelerado y temor, crucé el umbral junto a Virgilio, listo para enfrentar las pruebas que me esperaban en las 7 terrazas del purgatorio. Primera terraza. Orgullo. Nuestros primeros pasos en el purgatorio propiamente dicho nos llevaron a una terraza estrecha que rodeaba la montaña. El aire aquí era más ligero y una luz suave bañaba el paisaje rocoso. «Esta», explicó Virgilio, «es la terraza del orgullo, el primero y más fundamental de los pecados capitales». Mientras avanzábamos noté figuras encorvadas bajo el peso de enormes piedras. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «estos son los orgullosos. En vida se elevaron por encima de los demás con arrogancia.
ahora se doblan bajo el peso de su propio orgullo para aprender humildad. Me acerqué a uno de ellos, un hombre cuya noble vestimenta contrastaba con su postura humillada. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Fui Umberto Aldobrandeschi», respondió con voz entrecortada por el esfuerzo. En vida, mi orgullo por mi linaje noble me llevó a despreciar a todos los demás. Ahora comprendo la futilidad de ese orgullo y busco purgarme de él. Mientras caminábamos, noté que el suelo estaba decorado con intrincados bajorrelieves que mostraban ejemplos de humildad. Vi a la Virgen María aceptando humildemente ser la Madre de Cristo, al rey David danzando ante el Arca de la Alianza y al emperador Trajano deteniendo su marcha para hacer justicia a una viuda. Estos relieves, explicó Virgilio, son recordatorios de la virtud que estas almas deben cultivar. De repente, escuchamos una voz que recitaba el Padre Nuestro con una devoción conmovedora. Era un grupo de almas que, a pesar de su carga, encontraban fuerza en la oración. Uno de ellos, que se presentó como Oderisi da Gubbio, un famoso miniaturista, se dirigió a mí. «Ah, Dante», dijo con una sonrisa triste. «La vanidad de las glorias mundanas. Yo, que una vez me jacté de mi arte, ahora veo cuán efímera es la fama del mundo. Aprende de nosotros. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propio orgullo y ambición. ¿No había yo también buscado la fama y el reconocimiento en mi arte poético? Mientras meditaba sobre esto, sentí un ligero ardor en mi frente. Una de las P que el ángel había trazado comenzaba a desvanecerse. «La lección comienza a penetrar en tu alma», observó Virgilio con aprobación. Continuamos nuestro ascenso, el camino haciéndose cada vez más empinado. Las almas a nuestro alrededor recitaban constantemente: «Padre nuestro que estás en los cielos», su humildad manifestándose en cada palabra de la oración. Al llegar al final de la terraza, nos encontramos con un ángel resplandeciente. Su belleza era tal que tuve que apartar la mirada. «Habéis aprendido la lección de la humildad», dijo el ángel con voz melodiosa. «Podéis ascender a la siguiente terraza». Con un gesto gentil, el ángel borró una de las P de mi frente. Inmediatamente me sentí más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. «Recuerda siempre esta lección, Dante», dijo Virgilio mientras comenzábamos a subir las escaleras hacia la siguiente terraza. «El orgullo es la raíz de todos los pecados, y la humildad es el fundamento de todas las virtudes». Con estas palabras, dejamos atrás la terraza del orgullo, listos para enfrentar la siguiente prueba en nuestro ascenso por la montaña del purgatorio. Segunda terraza. Envidia. Al llegar a la segunda terraza, un cambio notable en el ambiente nos recibió. El aire parecía más denso, cargado de una tensión palpable. Esta era la terraza de la envidia, donde las almas se purificaban de los celos y el resentimiento que las consumieron en vida. Lo primero que noté fue el silencio opresivo, interrumpido solo por voces etéreas que recitaban ejemplos de amor y generosidad. «Ama a tu prójimo. Regocíjate con los que se regocijan». Resonaban estas frases en el aire como un mantra constante. Mientras avanzábamos, vi figuras sentadas contra la pared de la montaña, sus ojos cosidos con alambre de hierro. La visión me horrorizó. «No temas, Dante», me tranquilizó Virgilio. «Este es el castigo de los envidiosos». En vida, sus ojos estaban llenos de celos, incapaces de ver la felicidad de los demás sin resentimiento. Ahora aprenden a ver con los ojos del alma. Me acerqué a una de las almas, una mujer que sollozaba suavemente. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Soy Sapia de Siena», respondió ella. En vida, mi envidia era tal que me regocijé en la derrota de mi propia ciudad.
Ahora comprendo el error de mis caminos y busco purgarme de este pecado. Mientras hablaba, noté que las almas se apoyaban unas en otras, formando una cadena de soporte mutuo. Era una imagen conmovedora de solidaridad en medio del sufrimiento. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden a depender unas de otras, a alegrarse del bien ajeno. Esta es la lección que deben aprender para superar la envidia». De repente, escuchamos un rugido ensordecedor. «Son ejemplos de envidia castigada», exclamó Virgilio. Voces invisibles narraban historias. Caín envidiando a Abel, a Glauro convertida en piedra por su envidia. Estas narraciones servían como advertencias constantes para las almas en purificación. Mientras caminábamos, una voz nos llamó. «Oh, vosotros que camináis por el camino de la purificación, rogad por nosotros». Era Guido del Duca, un alma que en vida había sido consumida por la envidia. La envidia, nos dijo, vacía el corazón del hombre y lo llena de amargura. Aprended de nuestro sufrimiento y cultivad el amor y la generosidad. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propios momentos de envidia. ¿Cuántas veces había yo también sentido resentimiento por el éxito de otros? Al final de la terraza, nos encontramos con otro ángel resplandeciente. Con un gesto gentil, borró la segunda P de mi frente. «Habéis aprendido la lección de la generosidad», dijo el ángel. «Llevad este conocimiento con vosotros. La verdadera riqueza está en alegrarse por la felicidad de los demás». Mientras subíamos las escaleras hacia la siguiente terraza, sentí una ligereza en mi corazón. La lección de la envidia me había mostrado el valor del amor desinteresado y la alegría compartida. Tercera terraza. Ira. Al entrar en la tercera terraza, fuimos envueltos por una densa niebla que oscurecía nuestra visión. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la ira misma fuera una presencia física en este lugar. «Esta es la terraza de la ira», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican de la furia que nubló sus juicios en vida». A medida que avanzábamos, escuchamos voces que surgían de la niebla, recitando ejemplos de paciencia y mansedumbre. «Bienaventurados los pacíficos, perdona a tus enemigos». Resonaban estas frases como un bálsamo en medio de la oscuridad. De repente, tuve una serie de visiones. Vi a la Virgen María encontrando a Jesús en el templo, a Pisístrato perdonando al pretendiente de su hija, a San Esteban orando por quienes lo lapidaban. Estas imágenes de perdón y paciencia contrastaban fuertemente con la atmósfera cargada de la terraza. «Estas visiones», dijo Virgilio, «son lecciones para las almas que se purifican aquí. Deben aprender a controlar su ira y cultivar la paciencia». Mientras caminábamos, nos encontramos con almas que vagaban en la niebla, sus rostros contraídos en expresiones de dolor y arrepentimiento. Una de ellas se acercó a nosotros. «Soy Marco Lombardo», se presentó. «En vida, mi ira me cegó y me llevó a cometer actos de los que ahora me arrepiento profundamente». «¿Cómo os purificáis aquí?», pregunté, intrigado por su sufrimiento. «La niebla que ves», respondió Marco, «representa la ira que nubló nuestro juicio. Debemos aprender a ver a través de ella, a encontrar la claridad y la paz en medio de la furia. Es un proceso doloroso, pero necesario». Mientras hablaba, noté que la niebla a su alrededor parecía aclararse ligeramente, como si su comprensión estuviera disipando la ira que lo rodeaba. «La ira», continuó Marco, «es un veneno que corroe el alma. Nos hace ver enemigos donde podría haber amigos, nos ciega ante la bondad de los demás. Aquí aprendemos a controlar ese impulso, a responder con amor y comprensión en lugar de furia». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propios momentos de ira. ¿Cuántas veces había yo permitido que la furia nublara mi juicio?
llevándome a acciones o palabras de las que luego me arrepentía. Mientras avanzábamos por la terraza, la niebla comenzó a disiparse gradualmente. Al final del camino nos encontramos con otro ángel. «Habéis aprendido la lección de la paciencia», dijo el ángel con voz serena. Con un gesto suave borró la tercera P de mi frente. Inmediatamente sentí una calma interna que no había experimentado antes. Era como si un fuego interno que siempre había ardido en mí se hubiera apagado, reemplazado por una paz reconfortante. «Llevad esta paz con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. Recordad siempre que la verdadera fuerza no está en la ira, sino en la capacidad de responder con amor y comprensión ante la adversidad. Con estas palabras resonando en nuestros corazones, comenzamos nuestro ascenso hacia la cuarta terraza, dejando atrás la niebla de la ira y avanzando hacia una mayor claridad espiritual. Cuarta terraza. Pereza. Al llegar a la cuarta terraza, nos encontramos con un panorama sorprendentemente activo. Almas corrían de un lado a otro. «Esta es la terraza de la pereza», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican de la tibieza espiritual y la falta de celo que las caracterizó en vida». Observé con asombro cómo las almas se movían incesantemente como si intentaran compensar toda una vida de inacción. «No hay tiempo para el descanso», gritaban algunas almas mientras pasaban corriendo. «El celo consume la pereza». Mientras caminábamos, dos almas se destacaron del grupo, acercándose a nosotros sin dejar de correr en el lugar. «Soy el abad de San Zeno», dijo uno de ellos jadeando. «En vida fui negligente en mis deberes espirituales. Ahora debo purgar esa pereza con actividad constante». «Y yo soy Alberto de la Scala», añadió el otro. «Como gobernante, mi apatía causó sufrimiento a mi pueblo. Aquí aprendo el valor del celo y la diligencia». Mientras hablaban, noté que sus palabras estaban intercaladas con ejemplos de celo y diligencia. María apresurándose a visitar a Isabel, César conquistando rápidamente la Galia. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden que la vida espiritual requiere esfuerzo constante. La pereza no es solo inacción física, sino también espiritual». Reflexioné sobre mis propios momentos de pereza espiritual, las veces que había postergado la búsqueda de la virtud o el cumplimiento de mis deberes. De repente, una voz potente sonó en la terraza. «Venid, que el tiempo no se pierda por poco amor». Las almas redoblaron sus esfuerzos al escuchar esta exhortación, corriendo con renovado vigor. «Esa voz», explicó Virgilio, «les recuerda repetidamente la urgencia de su purificación. El tiempo es precioso y no debe desperdiciarse en la indolencia». Mientras avanzábamos, noté que el esfuerzo de las almas no era solo físico. En sus rostros se veía una intensa concentración, como si estuvieran dedicados a una profunda reflexión interior mientras corrían. «La verdadera purificación de la pereza», dijo Virgilio leyendo mis pensamientos, «ocurre en el corazón y la mente. Estas almas no solo corren con sus pies, sino con sus espíritus, ansiosos por alcanzar la perfección que descuidaron en vida». Al final de la terraza nos encontramos con otro ángel. «Habéis aprendido la lección del celo espiritual», dijo el ángel. Con un gesto rápido borró la cuarta P de mi frente. Inmediatamente sentí una energía nueva fluyendo a través de mí. Era como si un fuego interno se hubiera encendido, impulsándome a la acción y la dedicación. «Llevad este celo con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que el camino hacia la virtud requiere esfuerzo constante y dedicación incansable».
Con un nuevo sentido de urgencia y propósito, comenzamos nuestro ascenso hacia la quinta terraza, dejando atrás la lección de la diligencia y avanzando hacia nuevos desafíos en nuestro viaje de purificación. Quinta terraza, avaricia. Al entrar en la quinta terraza, nos encontramos con una escena que contrastaba fuertemente con la actividad frenética de la terraza anterior. Aquí, las almas yacían boca abajo en el suelo, sus rostros presionados contra la tierra y sus manos y pies atados. Esta es la terraza de la avaricia, explicó Virgilio. Aquí se purifican aquellos que en vida estuvieron demasiado apegados a los bienes materiales. Mientras caminábamos entre las almas postradas, escuchábamos sus lamentos y oraciones. Adherida al polvo está mi alma. Recitaban en unísono sus voces amortiguadas por el suelo. Me detuve junto a una de las almas, conmovido por su sufrimiento. ¿Quién eres?, pregunté. El alma, con gran esfuerzo, giró ligeramente su cabeza para mirarme. Soy el Papa Adriano V, respondió con voz débil. En vida, mi corazón estuvo atado a las riquezas y el poder. Ahora estoy atado a esta tierra para aprender a elevar mis pensamientos hacia Dios. Mientras hablaba, noté que las almas a nuestro alrededor temblaban cada vez que se mencionaba un ejemplo de generosidad o desprendimiento. Escuché voces que narraban la pobreza de María, la generosidad de San Nicolás, el desapego de Fabricio. Estos ejemplos, explicó Virgilio, son como aguijones para estas almas, recordándoles la virtud que deben cultivar. Continuamos nuestro camino y me sorprendió ver a nobles, clérigos y gente común, todos reducidos al mismo estado de humillación. La avaricia no distingue rangos, comentó Virgilio, notando mi sorpresa. Aquí todos aprenden que los verdaderos tesoros no son los que se acumulan en la tierra. De repente sentimos un temblor que sacudió toda la montaña. Las almas, a pesar de su inmovilidad, parecieron regocijarse. ¿Qué ha sido eso?, pregunté alarmado. Es el signo de un alma purificada, respondió Virgilio con una sonrisa. Cada vez que un alma completa su purificación y asciende al paraíso, la montaña entera se regocija. Esta revelación me llenó de esperanza. Era un recordatorio de que el sufrimiento en el purgatorio no era eterno, sino un paso necesario hacia la beatitud. Mientras avanzábamos nos encontramos con Hugo Capetto, fundador de la dinastía real francesa. A pesar de su posición postrada, su voz era fuerte y clara. «Oh, avaricia, ¿qué más puedes hacernos que has corrompido a mi linaje hasta el punto de vender la carne de su propia hija?» Su lamento era una poderosa advertencia sobre los peligros de la codicia. Al final de la terraza, el ángel guardián nos recibió con un resplandor que parecía purificar el aire mismo. «Habéis aprendido la lección del desprendimiento», dijo el ángel. Con un gesto gentil borró la quinta P de mi frente. Inmediatamente sentí como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Comprendí que el verdadero valor no estaba en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu. «Llevad esta lección con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que los verdaderos tesoros son aquellos que el tiempo no puede corroer ni los ladrones robar». Con un corazón más ligero y una nueva comprensión, comenzamos nuestro ascenso hacia la sexta terraza. Sexta terraza, Gula. Al llegar a la sexta terraza, fuimos recibidos por un aroma tentador que parecía impregnar el aire. Frutas maduras y manjares exquisitos parecían estar al alcance de la mano, pero eran solo ilusiones, espejismos creados para probar a las almas que se purificaban aquí. «Esta es la terraza de la Gula», explicó Virgilio. Aquí, las almas aprenden a dominar sus apetitos desmedidos y a encontrar satisfacción en el alimento espiritual.
Mientras avanzábamos, vimos almas extremadamente delgadas, casi esqueléticas, que caminaban en círculos alrededor de 2 árboles. Estos árboles estaban cargados de frutas fragantes y jugosas, pero sus ramas se elevaban fuera del alcance de las almas hambrientas. «Observa, Dante», dijo Virgilio, «cómo estas almas aprenden a controlar sus deseos. En vida se entregaron a los excesos de la comida y la bebida. Ahora deben aprender a resistir la tentación y encontrar sustento en cosas más elevadas». Me acerqué a una de las almas cuyo rostro demacrado mostraba sufrimiento. «¿Quién eres?», pregunté con compasión. «Soy Forese Donati», respondió con voz débil pero firme. «En vida fui conocido por mi glotonería. Ahora aprendo que el verdadero alimento del alma no se encuentra en los placeres de la mesa, sino en la virtud y la gracia». Mientras hablábamos, noté que de los árboles goteaba agua clara, mezclándose con el aroma de la fruta. Las almas se detenían bajo esta lluvia, alzando sus rostros como si bebieran de ella. «Esa agua», explicó Forese, «proviene de la misma fuente que nutre al paraíso terrenal en la cima de esta montaña. Nos recuerda el sustento espiritual que descuidamos en vida por perseguir placeres mundanos». De repente, escuchamos voces que recitaban ejemplos de templanza. La sobriedad de María en las bodas de Caná, la moderación de las mujeres romanas antiguas, la simple dieta de Juan el Bautista en el desierto. Estos ejemplos, dijo Virgilio, sirven como inspiración para estas almas. Les muestran que la verdadera satisfacción no viene de la indulgencia, sino del autocontrol y la moderación. Mientras caminábamos, vi almas que masticaban el aire, un gesto que me pareció extraño y doloroso. «Están saboreando su propio arrepentimiento», explicó Virgilio, notando mi confusión. «Es una forma de purificación, transformando su antiguo vicio en una virtud». Llegamos a otro árbol, cargado con frutas aún más tentadoras. Una voz salió de sus ramas: «De este árbol no comeréis», recordando la prohibición del Edén. «Este árbol», dijo Virgilio, «es una advertencia del pecado original, que nació de la desobediencia y el deseo desmedido. Estas almas deben aprender a resistir la tentación, como Adán y Eva no pudieron hacerlo». Al final de la terraza nos encontramos con el ángel guardián, cuya presencia parecía disipar todos los aromas tentadores. «Habéis aprendido la lección de la templanza», dijo el ángel. Con un gesto suave borró la sexta P de mi frente. Inmediatamente sentí una sensación de saciedad. Comprendí que la verdadera satisfacción no viene de saciar los apetitos del cuerpo, sino de nutrir el alma. «Llevad esta lección con vosotros», dijo el ángel mientras nos indicaba el camino hacia la siguiente terraza. «Recordad que el verdadero banquete es aquel que alimenta el espíritu y no solo el cuerpo». Con una nueva comprensión de la templanza y el autocontrol, comenzamos nuestro ascenso hacia la séptima y última terraza, dejando atrás los espejismos de la gula y avanzando hacia la pureza final de nuestro viaje. Séptima terraza: lujuria. Al entrar en la séptima y última terraza del purgatorio, fuimos recibidos por un calor intenso. Llamas ardientes se elevaban desde el suelo, formando un muro de fuego que rodeaba toda la terraza. «Esta es la terraza de la lujuria», explicó Virgilio. «Aquí, las almas se purifican del deseo carnal desmedido que las dominó en vida». Observé con asombro cómo las almas caminaban voluntariamente a través de las llamas, sus rostros mostrando dolor y desesperación. «No temas por ellas, Dante», dijo Virgilio, notando mi preocupación. «Este fuego purifica, no destruye. Es el ardor de la pasión terrenal transformado en el fuego del amor divino». Mientras avanzábamos por el estrecho camino entre el borde de la terraza y las llamas, escuchamos voces que cantaban «Summae Deus Clementiae», Dios de suma clemencia.
una oración pidiendo pureza. De las llamas surgió una voz que reconocí. «Soy Guido Guinizelli», dijo el alma. «En vida fui poeta y canté al amor, pero a menudo confundí el deseo carnal con el amor verdadero. Ahora aprendo a purificar ese amor». Mientras hablaba, noté que las almas en las llamas se dividían en dos grupos que caminaban en direcciones opuestas. Cuando se encontraban, se saludaban con un beso casto, antes de continuar su camino. «Observa», dijo Virgilio, «cómo aprenden a expresar afecto de manera pura, sin la corrupción de la lujuria». De repente, escuchamos voces que proclamaban ejemplos de castidad: la pureza de María, la castidad de Diana, la fidelidad de esposas y esposos virtuosos. Estos ejemplos, explicó Virgilio, son como agua fresca para estas almas ardientes, recordándoles la virtud que deben cultivar. Mientras avanzábamos nos encontramos con otra alma familiar, Arnaud Daniel, el trovador provenzal. Hablando en su lengua natal, nos dijo: «Os ruego, por esa virtud que os guía a la cima, que os acordéis de mi dolor». Su humildad y arrepentimiento me conmovieron profundamente, mostrándome cómo incluso los más grandes artistas deben purificar sus pasiones. Al acercarnos al final de la terraza, el ángel guardián apareció en medio de las llamas, su brillo eclipsando el fuego a su alrededor. «Para avanzar», dijo el ángel, «debéis atravesar este fuego. No temáis, pues no os quemará si vuestro corazón está puro». Dudé, el calor de las llamas intimidándome. Pero Virgilio me animó. «Dante, entre este fuego y Beatriz solo queda este obstáculo». Con el nombre de Beatriz dándome valor, di un paso adelante. El calor era intenso, pero no quemaba. Sentí cómo purificaba no solo mi cuerpo, sino también mi alma, consumiendo los últimos vestigios de deseo impuro. Al salir de las llamas, el ángel nos recibió con una sonrisa radiante. «Habéis aprendido la lección del amor puro», dijo, borrando la última P de mi frente. En ese momento sentí una ligereza indescriptible. Todas las marcas de pecado habían sido borradas y mi alma se sentía lista para ascender. «Aquí termina vuestro viaje por el purgatorio», dijo el ángel. «Más allá de estas escaleras se encuentra el paraíso terrenal, donde Beatriz os espera». Con el corazón lleno de anticipación y el alma purificada, comencé a subir las escaleras finales. Virgilio, mi fiel guía a través del infierno y el purgatorio, me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Mi tarea ha terminado, Dante», dijo. «No puedo ir más allá. Has purificado tu alma y estás listo para entrar al paraíso. Que la luz divina te guíe en tu ascenso final». Con una última mirada de gratitud a mi maestro, continué mi ascenso hacia el paraíso terrenal, dejando atrás las pruebas del purgatorio y avanzando hacia la beatitud eterna que me aguardaba. El paraíso terrenal. Tras subir las últimas escaleras, emergí en un paisaje de belleza indescriptible. El paraíso terrenal, el jardín del Edén, se extendía ante mí en todo su esplendor primaveral. Una suave brisa cargada de fragancias dulces acariciaba mi rostro, y el sonido de un arroyo cristalino mezclado con el canto de aves exóticas llenaba el aire. La vegetación era de un verde vibrante, con flores de colores que jamás había visto en la tierra. Mientras caminaba maravillado por este jardín celestial, vi a una mujer joven y hermosa recolectando flores a la orilla de un arroyo. Se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. «Bienvenido, Dante», dijo con voz melodiosa. «Soy Matelda, guardiana de este jardín. Has completado tu purificación y estás listo para el último paso de tu viaje». Matelda me guió hacia dos ríos que fluían en direcciones opuestas, el Leteo y el Eunoe. El Leteo, explicó,
Borrará los recuerdos de tus pecados, permitiéndote entrar al paraíso sin el peso de la culpa. El Eunoé fortalecerá los recuerdos de tus buenas acciones, preparándote para la visión beatífica. Mientras me sumergía en las aguas del leteo, sentí cómo los recuerdos dolorosos y la culpa se desvanecían, dejándome con una sensación de paz profunda. De repente, el cielo se iluminó con una luz deslumbrante y apareció una procesión celestial. En su centro, sobre un carro tirado por un grifo, estaba ella, Beatriz, más hermosa y radiante de lo que jamás la había visto. «Dante», dijo Beatriz, su voz llena de amor y sabiduría, «has recorrido un largo camino y has purificado tu alma. Ahora estás listo para ascender conmigo al paraíso, donde contemplarás la gloria de Dios». Con el corazón rebosante de alegría y el alma purificada, tomé la mano de Beatriz. Juntos comenzamos nuestro ascenso final hacia los reinos de Dios, dejando atrás el purgatorio y adentrándonos en la luz eterna del paraíso.